Bien, queridos hermanos y queridos amigos, continuando con los temas que venimos grabando sobre los salmos graduales, hoy nos tocaría el Salmo 125. Dice el texto: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Este es un salmo que, como cada uno de los anteriores que hemos estado viendo, también nos enseña algo en nuestro caminar diario hacia la tierra prometida. Vamos hacia nuestra Canaán celestial, como hemos dicho en otros salmos también. Y lo primero que se nos ocurre es hacernos una pregunta. ¿Con quiénes hacemos el camino? ¿Con quiénes pretendemos recorrer el camino hacia nuestra tierra prometida, hacia el cielo? Porque la palabra de Dios nos dice que el único que nos va a dar seguridad es Dios. Y esa seguridad que Dios nos da la vamos a encontrar reflejada en su palabra. Por eso, lo primero que hemos de considerar es que solo confiando en Dios podremos llegar a la meta. Ya recordamos que decíamos en otros salmos: separados de mí nada podéis hacer, nos decía el Señor. Y sin embargo aquí dice que los que confían en Dios no serán removidos jamás, porque imaginaros el ejemplo que pone: la roca de Sión, ahí está el monte de Sión, dando testimonio de ello. Es un lugar que no ha sido removido ni tampoco lo será, porque es el lugar en que el Señor Jesucristo pondrá su planta, es el lugar donde vendrá el Señor a poner su trono milenial en el tiempo del reino mesiánico. Pues así dice que es la fe y es la confianza de los hijos de Dios, inamovible. Ya recordáis como el propio apóstol Pablo nos está diciendo que ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? No hay ninguna cosa en esta tierra que pueda separarnos del amor de Dios. El Señor nos tiene en sus manos. La garantía de nuestra seguridad de salvación está justamente en Dios. Y es por eso que el salmista utiliza esta analogía, este ejemplo del monte de Sión. Ahí está, firme, inamovible, como una base que no va a ser derruida ni va a ser demolida. Y nuestra fe está puesta también en la roca que es Cristo. Entonces, queridos amigos y queridos hermanos, nosotros no confiamos en nosotros mismos en primer lugar. No confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra seguridad, en lo que creemos que somos. No confiamos tampoco en ningún tipo de religión. Cuando hablamos del cristianismo no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una doctrina que fue dada por el Señor, que nos abría el camino hacia el trono de Dios. Y el Señor presentó, siendo, como Él dice, el camino que nos lleva al cielo. Nuestra fe no está puesta tampoco en las riquezas, en el dinero, no está puesta en nada de este mundo, porque ya sabemos que eso conduciría al fracaso, estaría destinado a un fracaso rotundo. De modo que nosotros confiamos solamente en Dios, confiamos en su poder para llegar
a la meta. Y por eso, en esa confianza de nuestro caminar, la pregunta que nos hacíamos al principio tiene una respuesta muy fácil, muy sencilla. ¿Con quiénes vamos a hacer el camino? Pues con el Señor, confiando en el Señor. ¿Que vamos acompañados de la iglesia local? Claro que sí, hermanos que vamos en la misma dirección, con el mismo objetivo. Esa es nuestra meta común de la iglesia del Señor para poder llegar a Él. Pero no confiamos en los hombres, ni dependemos de los hombres, sino dependemos solo y exclusivamente de Dios. Ahora, ¿esto quién lo dice? ¿Lo digo yo? Los versículos 1 y 2 que hemos leído, vemos que lo dice la palabra de Dios. Y lo dice con una afirmación, con todas las garantías de una victoria final. Y mirad una cosa, y es que esta garantía de la victoria final lo hace con una proyección de eternidad. El primer versículo vemos que estaba cimentada en Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Una cimentación robusta en la misma persona de nuestro Dios. Pero también dice el versículo 2 que está protegida por el Señor con esa proyección de eternidad que antes os decía, para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Recordáis que cuando estábamos viendo el Salmo 121, en el versículo 8, dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre? Es una tónica, como veis, que se va repitiendo a lo largo de estos salmos que estamos comentando. Ahora, frente a eso, tenemos que decir también, y pensar, recapacitar en ello, que el enemigo no duerme. El enemigo no va a desistir en su ataque contra los piadosos. El versículo 3 dice: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Vamos a tener siempre el enemigo atento, dispuesto para derrotarnos. Pero sin embargo, vemos que tampoco el Señor nos dejará sin su protección. No podemos confiar en los que no son de Dios. Si nosotros quisiéramos hacer un camino con personas que no son del pueblo de Dios, pues estaríamos condenados al fracaso. ¿Por qué razón? Pues porque sus intereses y sus metas no son las nuestras. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros tenemos ese objetivo, llegar a la presencia de Dios. Los no convertidos, su objetivo está aquí en la tierra. Llenarse del poder, de la riqueza, de lo máximo que les pueda dar alguna garantía para vivir aquí en la tierra. Pero dice el Salmo 55, versículo 20, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Si nosotros quisiéramos confiar en estas personas que aparentemente puedan estar en paz con nosotros, esa paz no iba a durar. El único que garantiza la paz y la seguridad, como estamos viendo, es el Señor desde ahora y para siempre. Pero una confianza puesta en alguien del mundo no es una garantía de que vaya a perdurar para nada y no nos va a llevar a ningún camino cierto ni seguro. Por eso, estas palabras del Salmo 55:20 son interesantes que nosotros las tengamos en cuenta. Porque mirad, el creyente no puede compartir su camino con el incrédulo. ¿Por qué? Porque es un yugo que no es igual. Y ese yugo, la palabra de Dios nos dice que el propio Dios no tiene la aprobación. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. No iríamos al mismo ritmo, ni en la misma marcha, ni en la misma dirección. Y se rebelará contra nosotros
aquel con el que quisiéramos hacer un yugo, como dice el Señor, que es del todo un yugo desigual. Ahora, ¿cuál es la petición del salmista? Bueno, la petición del salmista en el versículo 4 dice: haz bien a los buenos, haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón. Esa es una petición, y nosotros tendríamos que hacer esa petición también de parte de Dios. Que hagamos bien, que haga bien el Señor a los buenos. Y nosotros, como miembros del pueblo de Dios, que hagamos el bien también a nuestros hermanos. Y como personas que vamos predicando el Evangelio, como dice la palabra de Dios, que hagamos bien a todos. Esa es la función, o una de las funciones principales de la Iglesia. Y por eso el salmista lo hace. Ahora fijaros también en unas palabras del Salmo número 7, en el versículo 10, está diciendo: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. O sea, la promesa de Dios está ahí. Dios salva a los rectos de corazón, porque el corazón nuestro ha sido cambiado por el Señor, un corazón de piedra que ha transformado en un corazón de carne. Y hay otro salmo también, el Salmo 94, que los versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Un camino diferente, como veis, por el que nosotros vamos caminando, vamos transitando hacia nuestra ciudad celestial. Y nadie es bueno, queridos hermanos y queridos amigos, nadie es bueno por naturaleza. No hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno, porque todos se desvían, como sabéis que lo dice la palabra. Pero Dios ha cambiado nuestro corazón. Y aquel corazón insensible, cuando no éramos creyentes, aquel corazón duro, que podíamos mostrar en diferentes ocasiones, en la primera ocasión que se nos presentara, el Señor lo ha cambiado en un corazón de carne, lo ha cambiado en un corazón sensible, un corazón amoroso, como corresponde a los miembros del pueblo de Dios, de la Iglesia. Ahora, fijaros también que el salmista nos dice que hay un destino para aquellos que siguen por sus propios caminos de perversidad. En el versículo 5 dice: mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Es decir, hay un camino para ellos, hay un camino para los que se desvían, y hay un castigo, como veis, para los perversos, y nos dice justamente a dónde irán. Mirad, para el cielo solamente hay un camino. El camino es Cristo. El Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino. Y además es el camino derecho que nos va a llevar hasta el final. Llegaremos a la muerte. Llegaremos a partir de este mundo. Pero ya hay un camino preparado. Ya hay un lugar que el Señor está preparando para nosotros. Mientras que los caminos que el hombre escoge son caminos de muerte, aunque a ellos les parezca que son caminos derechos. La palabra de Dios allí en Isaías es muy clara, cuando dice que cada cual se apartó por su camino. Todos se desviaron, cada uno escogió el camino que entendía que debía de seguir. Pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y yo quiero hacer una petición, y es que busques el camino a Dios por medio de Cristo, porque no hay otro. Que aceptes al Señor Jesucristo, que creas en Él, que le recibas como tu Salvador personal y que le sigas. Y esas palabras de Isaías 53, versículo 6, cada cual se apartó por su camino, míralas a tu alrededor. Mira a la gente a tu alrededor, mira por dónde van, mira los razonamientos, los caminos que cree que son buenos,
y ves que el Señor Jesucristo lleva tu pecado sobre su hombro. Así que con todo lo dicho antes acerca de la confianza en Dios que dicen los salmos anteriores que hemos estado viendo aquí, ahora este salmo nos hace una manifestación de firmeza para aquellos que confían en Dios. Y fijaros aquí en estas partes concretas del salmo, en el versículo 1 y 2, vemos la firmeza en el Señor como la base segura y firme de vida perdurable en el creyente por la eternidad. Vemos también como en el versículo 3 habla de protección. Dios está protegiéndonos y Dios está guardándonos frente al enemigo, frente a la opresión que tenemos. Y vemos también al final, los versículos 4 y 5, como hay justicia en Dios. Y esa justicia en el Señor se va a llevar a cabo. Pues solamente decirte que analices un poco por qué caminos estás andando y cuáles son las metas a las que tú quieres llegar. Y cuando esto lo tengas claro, decídete por escoger el único camino que lleva a Dios. Y que el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor te guarde, te bendiga y te ilumine para encontrar el camino al cielo. Amén.